Gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos a nuestros dos invitados. Le doy la bienvenida a los abogados José Toledo y Julio García Merlos. Con ambos vamos a tratar el contenido de la circular 07-2021 de la Cámara Penal, en el cual reiteran una vez más, entendemos por la lectura del contenido de la circular, lo hicieron en octubre de 2019, octubre de 2020, en el cual le solicitan a jueces y tribunales que respeten el plazo de 24 horas entre el momento que una persona es aprehendida, lo escuchen y decidan sobre su situación. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bien, por el Buenas orden, noches, un gusto estar con usted. por el orden alfabético, licenciado García Merlos, bueno, esta circular 7 de 2021, como ya lo decíamos, fue ayer transmitida, circulada por la Cámara Penal. Su opinión al respecto, por favor. Mire, la primera reacción que tengo al leer la circular es que realmente choca el lenguaje con el que se dirigen a los jueces, porque fíjense que en el segundo párrafo dice la circular: de manera atenta nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar su valiosa colaboración a efecto de dar cumplimiento estricto a lo establecido por la Constitución. ¿Cómo va a ser posible que la Corte Suprema de Justicia se dirija así a los jueces solicitando la colaboración para que cumplan la Constitución? Es inaudito. O sea, la Constitución no es una carta de recomendación de cómo actuar en un procedimiento. Esa ley debe cumplirse y deben respetarse esos plazos, y se han venido incumpliendo desde hace muchos años. Como decía usted, esto viene reiterándose y reiterándose, pero es un vicio que se ha consentido y que no es un simple formalismo. O sea, hemos venido denunciando esto desde hace muchos años, que las personas sufren una detención ilegal, que se ha mal llamado prisión provisional, que no existe en la ley, y que las personas pasan semanas y meses esperando que se resuelva su situación jurídica. Licenciado Toledo, esto es un problema de años, creo que estamos claros, la ciudadanía creo que debe de conocer más a fondo que esto no es nada nuevo. Sin embargo, sí se utiliza cada vez más como una herramienta para llamar la atención sobre ciertos casos cuando una gran cantidad de personas son víctimas de lo mismo, en vez de hacer citaciones, liberar cárceles y demás. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, esto es, buenas noches, esto es un vicio, es un abuso que se ha venido dando desde hace muchísimos años. Y estoy de acuerdo, es indignante lo que, como lo dice el licenciado García Merlos, que ahora vengan a decir que se manda una atenta invitación. Si esta misma corte es la que ha estado, ¿desde cuántos años llevan ya? 4 o 5 años. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Y por qué tiene que darse un recordatorio de lo que dice la Constitución si la Constitución está desde 1985? Esto ha sido un vicio que se han justificado los jueces con exceso de trabajo, por los casos donde hay numerosos presos, porque el Ministerio Público así lo pide, y vaya usted a saber cuántas excusas más para mantener a las personas detenidas sin observar sus derechos. Es una complicidad de jueces, de magistrados, de fiscales, y los abogados mismos del Colegio de Abogados, que no hemos lanzado la voz de protesta. Lo hemos hecho tal vez, como dice el licenciado García Merlos, a través de amparos, de inconstitucionalidades, de la queja constante, pero muchas veces hasta los abogados ya lo vemos como normal, que aún nuestro cliente vengan y le dicen, mire, está detenido y lo vamos a citar para dentro de 2 semanas a su primera declaración, cuando la ley dice de manera imperativa que son 24 horas. Creo que también la prensa ha sido parte importante, presentar a los acusados o a los indicados, presentarlos ante los medios de comunicación sin antes hacerles saber los derechos. Creo que es una responsabilidad de todos como sociedad que nos ha llevado a esto. Lástima que hasta ahora, pero mire, yo no lo veo tan negativo, veámoslo como positivo, que por lo menos, aunque sea tarde, después de que hubo muertes en las prisiones preventivas, personas suicidándose, muriendo, sin antes haber sido citados, sin antes haber sido resuelta su situación jurídica,
personas que en vez de resolver su situación en 24 horas, se han tardado 5 o 6 meses, casos del coronel Chiroy, pues yo creo que sí, es importante el tema. Licenciado Toledo, esta misma circular, la 7-2021, en su primer párrafo hace un recordatorio de que ya hizo recordatorios anteriores. O sea, la verdad, lo decía, lo hizo en octubre de 2019, lo hizo en octubre de 2020, le recuerda la Constitución, el artículo 7 de la ley del organismo judicial o del Código Procesal, en fin, hace todos estos recordatorios y nuevamente pide colaboración, pero no se nota fuerza coercitiva, no se nota que habrá alguna sanción, no, o sea, es como, perdón que lo diga, es tinta sobre papel toalette. O sea, a veces uno lo interpreta así, ¿qué va a pasar? Mire, un recordatorio es, como usted dice, no tiene ninguna fuerza coactiva, no tiene fuerza coercitiva, es una atenta invitación, pase usted adelante, si usted quiere, si usted gusta, tiene usted razón. La ley del organismo judicial contiene lo que son los apercibimientos. La Corte puede apercibir a los jueces, a los magistrados y a todos los miembros de la carrera judicial, puede emitir apercibimientos que a partir de tal fecha deberá cumplir bajo apercibimiento de certificárselo conducente o tomar decisiones. Pero sí, eso es algo imperativo, es que nadie, óigase bien, nadie es superior a la Constitución, ni los magistrados de la Corte Suprema, ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ni los jueces, ni los fiscales. La Constitución es suprema y no podemos contrariarla, y existen responsabilidades civiles y penales para aquellos que la contraríen, en especial cuando se trate de violentar garantías humanas, derechos constitucionales de las personas que gozan de una presunción de inocencia. Y aquí en Guatemala pareciera ser que la presunción es la culpabilidad. Licenciado García Merlos, hay un tema importante acá que son los juzgados de paz de turno, que no hay turnos, no están habilitados, no hay 24 horas, no hay fines de semana. ¿Cómo está la situación? Sí, es importante comprender la función del juez. El juez en el proceso penal se le llama juez contralor y al juez de primera instancia. En muchos países se le define como el juez de garantías. Lamentablemente, en Guatemala, en nuestra ley no se le define así, pero el concepto es el juez de garantías. Esto es importantísimo entenderlo, porque el juez de garantías, precisamente su función es velar porque se respeten los derechos individuales, las garantías procesales y los derechos de libertad y la propiedad. La intimidad también. O sea, un juez de garantías es el que decreta una orden de aprehensión, es el que decreta un embargo de cuentas, es el que decreta si autoriza o no el que se remita información sensible como la información bancaria de una persona, por ejemplo. Debe evaluar si va a romper, digamos, o violentar ese derecho de libertad enviando a alguien a prisión, si va a embargar un bien y va a limitar el derecho de propiedad, y lo mismo con la intimidad. Entendiendo la función de un juez de garantías, entonces debemos comprender que hay jueces de primera instancia y jueces de paz. Los jueces de primera instancia tienen un horario, trabajan de 8 a 3 de la tarde. Eso ha sido así desde hace más de 25 años. Entonces, obviamente hay una limitación de horarios. Por muchos años no hubo jueces de turno, y si una persona era detenida fuera del horario, pues tenía que esperar y hacer cola hasta que ese juzgado que había ordenado la aprehensión pudiera escucharlo en su primera declaración. Se crearon los juzgados de turno para, pues, evitar estas violaciones que se daban anteriormente, que una persona caía detenida en un o un feriado y pues tenía que hacer la cola. Situación porque no hay voluntad de los jueces. Si el juzgado segundo de primera instancia penal dicta una orden de aprehensión y a la persona la capturan un viernes a las 4 de la tarde, lo presentan ante el
juez de turno. Vamos a solicitarle a producción si puede mejorar la comunicación con el licenciado García Merlos, dado que no podemos escucharlo adecuadamente. Continuamos con el licenciado Toledo. Licenciado Toledo, quienes defienden el texto que de esta circular dice que esto obedece al respeto irrestricto a la independencia de los jueces, que los magistrados no pueden interferir en la independencia de los criterios de los jueces, en este caso los de paz y los que ven estos temas. ¿Comparte usted esa defensa que están haciendo? Dependencia judicial en criterio, pues eso sí es una norma, que los jueces son independientes en cuanto a sus criterios. Lo que me parece absurdo es que se les esté sugiriendo que cambien esos criterios o que respeten la Constitución cuando, como lo dijimos antes, es una obligación de ellos. Y como le repito, la Corte lo que debe hacer es emplazarlos, es apercibirlos, es investigarlos si están violentando el derecho de libertad de las personas. Si por excusas como las que acaba de mencionar el licenciado García Merlos de los jueces de turno que no entran a conocer a pesar de que están de turno, ellos insisten en mantener a las personas detenidas, eso tiene consecuencias jurídicas. Y para eso existe una ley de la carrera judicial donde los jueces son sometidos a un escrutinio de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sí, la independencia judicial existe, pero también existe la supremacía constitucional, que es la que estamos analizando en este programa y es la que no se está cumpliendo a costa de muchas personas que en este momento están detenidas de manera ilegal. ¿Tenemos de regreso al licenciado García Merlos ya? Sí, licenciado García Merlos, por favor continúe con lo que nos está explicando y yo quisiera ampliar sobre este tema porque si es un tema constitucional y se están violando las garantías de todas estas personas que están detenidas, esperando y esperando, ¿qué podemos esperar del resto del sistema? Sí, definitivamente que el sistema no funciona. Tenemos más de 25,000 personas en prisión, de las cuales el 50% están en prisión preventiva. Imagínense que el 50%, 12,500 personas están detenidas esperando un juicio. Esto es inaudito. Los principales derechos que un juez debe hacer valer son la libertad, la propiedad y la vida. Y estos no se están respetando y no hay voluntad ni política ni judicial. Hay algunas soluciones que se pueden tomar, por ejemplo, el control telemático, y no se ha aplicado simplemente por falta de voluntad política. Eso es responsabilidad del ministerio, pero el problema también radica en que se hizo de los procesos. Como que hoy en la noche tenemos problemas con la comunicación. Nos están cortando la comunicación. Sí, les pedimos disculpas a la audiencia de Canal Antigua. No sé si logramos restablecer con el licenciado García Merlos. ¿Ya? Licenciado García Merlos. ¿Le escucho? Sí, lamentablemente no lo hemos podido escuchar bien en sus últimas intervenciones. Tal vez si las hacemos un poco más cortas y directas, logramos comprender sus argumentos, por favor. Perdone, ya no les... Sí. Le solicitamos disculpas. Continuamos con el licenciado José Toledo. Licenciado Toledo, a ver, si vemos una parte positiva de la circular es pues que sí existe la preocupación, sí se reconoce de que no se está cumpliendo el plazo. ¿Qué más debe de suceder para que estas garantías procesales que cubren a todas las personas
efectivamente se cumplan. Ya lo anticipó un poco Carmina, que hay un número insuficiente de juzgados, de que no están ocupadas todos los juzgados, en fin. ¿Qué cosas adicionales debería hacer la Corte Suprema? ¿A quién le preguntó, perdón? Es que yo no escuché. Licenciado Toledo. Ok, mire, sí, realmente la ley ya está escrita. Más normativas ya no necesitamos. Si la Constitución es bien clara, el Código Procesal Penal es bien claro, el artículo 17, ¿verdad? Habla de que la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Las normas ya están, no necesitamos reformarlas. De un esfuerzo multisectorial en el que primordialmente participe la fiscal general emitiendo normativas para sus fiscales para que respeten esos criterios. Ejemplo, fíjese que muchas veces los fiscales llegan a la primera declaración de un sindicato a quien hay que resolverle la situación a 24 horas y quieren leer todas las pruebas, pasar todos los videos, todos los audios y discutir en una audiencia que no debería ser más de 2 horas todas las pruebas. Y a veces en una situación donde hay 10 acusados, se tardan 3 días para un solo acusado, cuando eso debe ser breve, debe ser lacónico, debe ser únicamente para resolver la situación jurídica. Entonces, el Ministerio Público sí tiene que poner las barbas en remojo. Los mismos jueces deben, por ejemplo, los jueces de turno que están ahí en horas inhábiles, mire, tienen que resolver la situación jurídica. El fin de semana, por ejemplo, hubo redadas de jóvenes que estaban tomando sus cervezas más allá de las 9 de la noche. Cuando no estamos en toque de queda, hubo redadas, hubo en las carceletas de la corte, de ahí del sótano de la reunión judicial, más de 200 personas, jóvenes que llegaron el viernes en la noche y salieron hasta el domingo a las 6 de la tarde. ¿Dónde está la función entonces de los jueces para privilegiar la libertad? También. Bueno, hoy sí nos ha ido mal con las conexiones. Sí, Carmina. Está con tan buenas cámaras que tenemos ahora, hay que aprovechar para hablar de este tema, Mariano, porque realmente es preocupante. La pregunta, creo yo, es cómo se descongestiona este sistema. Sí, ahí le comento que estamos enterados de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso como que va a hacer un nuevo esfuerzo para tratar de encontrar las soluciones al tema de la prisión provisional, de la prisión preventiva. Los brazaletes. Los brazaletes, en fin, una serie de acciones que hay que tomar y esperemos que al fin funcionen. Bueno, producción, tenemos a nuestros invitados nuevamente. Bueno, se nos cayeron ambas conexiones, les pedimos disculpas. Excelentes invitados, de verdad. Sí, también a nuestros invitados les pedimos disculpas, pero como que hoy realmente la conexión nos falló totalmente. Sí, y le comentaba, aquí tiene que ser un esfuerzo conjunto, Ministerio Público, organismo judicial, habría que ver si el INASIF en algunos casos participa, el sistema penitenciario y otras instituciones que seguramente, bueno, la Comisión contra la Tortura también tendrá que decir claro, algo y creo al respecto. que también habría que darle prioridad a las personas que llevan más tiempo en este sistema con estas violaciones a sus derechos, como digo, para ir liberando, pero hay que empezar desde atrás, porque no es justo también que se vaya a empezar a agilizar el proceso ahora, cuando hay personas que llevan años esperando y no pasa absolutamente nada. Se recuerda, el lunes le mencioné una estadística y si la mente no me falla es que hay más de 7.500 personas con más de 5 años de estar en prisión preventiva. Qué barbaridad. Incluso algunos superando los 8. Las condenas, sí, ¿no? Ya, o sea, por los delitos que les imputaron de sobra ya los cumplieron, pero hay personas con 8 o 9 años esperando algo dentro de su proceso. Y eso es una estadística del propio Ministerio Público, así que realmente hay casos patéticos, hay informes de relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, de todo, pero poco pasa. Esperemos que ahora sí resulte. Bueno, y este tema también me lleva a otro que está relacionado, Carmina, no sé qué le parece, y es el caso de las mujeres y las mujeres con niños, que también se han identificado casos muy serios y graves en ese tema. Creo que todo el sistema
guatemalteco necesita una reestructuración. Obviamente no se puede tanto, son gastos enormes, son sistemas penitenciarios y todo, pero yo creo que tenemos que empezar a dar certeza jurídica a las personas, empezar por lo primero, para poder ir liberando, porque muchas de estas personas en esta prisión ya podrían estar en su casa, podrían estar con brazalete, podrían estar con sus hijos. Así que creo que es importante. Bien, producción nos comenta que logramos restablecer la comunicación. Será solo por medio de audio y a ambos les vamos a pedir sus reflexiones finales, sus conclusiones, dado que el tiempo se nos ha agotado. Licenciado Toledo y después el licenciado García Merlos, por favor. Sí, gracias. Pues únicamente reflexionar acerca del esfuerzo que debe hacerse como Estado de Guatemala, como un Estado que no es fallido, es un Estado que simplemente ha desviado su orientación constitucional y es un esfuerzo que debe poner las barras en remojo el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el organismo judicial, el sistema penitenciario, porque no es posible que se les sigan violando los derechos a las personas, manteniéndolas presas sin antes haber sido debidamente juzgados. Licenciado García Merlos, por favor, sus conclusiones. Gracias. Sí, definitivamente este problema no se va a solucionar con circulares. Este es un problema nacional que necesita de mesas técnicas con todos los operadores de justicia en el ámbito penal, Suprema Corte de Constitucionalidad, Defensoría Pública, para que puedan abordar las distintas causas de esta mora judicial y de estas violaciones de derechos humanos para que se pueda empezar a agilizar. Hay un problema de infraestructura, hay un problema de política criminal y sobre todo de una cultura que no se entiende nuestro sistema acusatorio, sino todavía hay muchos resabios de un sistema inquisitivo en el que se tacha a un juez que deja a una persona libre como un mal juez y se aplaude a un juez carcelero y sobre todo cuando se espera que se convierta en una celebridad a este juez que envía a la cárcel violaciones a derechos humanos. Así que definitivamente no es con una circular ni un recordatorio que se va a solucionar este problema. Bien, agradecemos a José Toledo y Julio García Merlos que nos hayan acompañado esta noche. Les pedimos también disculpas de que la conexión no estuvo óptima hoy, pero esperamos pronto recuperar también, tenerlos aquí en el canal. Carmina, terminamos. Buenas noches. Terminamos, Mariano. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias. Hasta la próxima.